proceso de unidad que vive América Latina es inédito, el más interesante de nuestra historia, y va a redituar frutos importantes para nuestros pueblos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sido golpeado desde dos andariveles. Por un lado, el golpe en Honduras, encabezado como mascarón de proa por Roberto Micheletti. En un comienzo, ese golpe aparecía despegado de Estados Unidos. Una posición ambigua de la administración de Barack Obama permitió inferir que iba a respaldar a las fuerzas institucionales. Con el correr del tiempo, se observó que Estados Unidos, en coalición con las fuerzas oligárquicas internas, era parte del golpe de Estado. Estados Unidos lo que quería era alejar a Zelaya de la coalición latinoamericana, alejarlo de Hugo Chávez, alejarlo de Rafael Correa, proponerle otro tipo de acuerdos al Estado hondureño, es decir, generar otra instancia de alineamiento internacional del gobierno de Honduras. Y los sectores empresariales locales lo que querían era desandar la política social desplegada por Mel Zelaya en contraposición con su propio partido de origen de carácter liberal conservador. En ese sentido, Zelaya avanzó muy poco, pero para el empresariado hondureño, en un país muy atrasado económicamente y con escasos derechos sociales, cualquier avance representó algo inadmisible. La coalición de ambos factores llevó a que se despliegue este golpe de Estado que intenta ser resuelto a través de la convocatoria a elecciones viciadas de nulidad. Los candidatos de la izquierda se han retirado de estos comicios, por lo tanto es muy probable que entre la imposibilidad de Zelaya de volver al gobierno y la no presentación de los candidatos opositores, es muy probable que amplias franjas de la población dejen de lado la posibilidad de concurrir a las elecciones y generen un abstencionismo trascendente. Otro problema que se le suscitó a la unidad latinoamericana es el acuerdo suscripto entre Colombia y Estados Unidos. Colombia firmó un pacto peor que el pacto Roca-Runciman, que avergonzó a los argentinos por décadas. Le cede el control por varias décadas a los Estados Unidos de 7 bases militares, con presencia civil también, y cedidas al ejército norteamericano. Esto es un riesgo básico para cualquier país de la región. Es lógico que haya prevenciones y que Hugo Chávez haya advertido a sus fuerzas militares que se preparen para la guerra, no porque deseen la guerra, sino porque necesitan estar pertrechados frente a eventuales agresiones colombianas. Escuchamos a Hugo Chávez. Con esta base de Palanquero, sobre todo, ellos no solo aseguran el dominio sobre toda la América del Sur hasta la Patagonia, sino incluyen el África como teatro de guerra. Es la estrategia de guerra imperial. Por eso, oye, qué extraño ese premio Nobel de la paz que le dieron al presidente Obama, que es el jefe de todo esto, pues. Eso es de Gaddafi. Una buena pregunta de Chávez. Se lo hace una buena parte de la humanidad. ¿A qué se debe el premio Nobel a Barack Obama? Lo hemos conversado en este programa con Oscar Abudarabini y ese planteo de abrirle crédito para que vaya hacia adelante en posiciones progresivas para el género humano, una suerte de prevención, tratando de alentarlo. Hasta ahora los pasos que ha dado el gobernante estadounidense no han sido los que se esperaban desde esta franja del continente americano. Vamos a seguir escuchando a Hugo Chávez. En este caso habla de la defección de la política internacional norteamericana y de por qué el programa es la desestabilización. El plan del imperio, el plan de la burguesía criolla, el plan de la burguesía colombiana, que es la misma de la criolla, es la burguesía santanderista y paecista, antibolivariana, piti yanqui. Este cuento es largo, y el plan de la media luna, Zulia, Táchira, tienen a Mérida pendiente, Apure lo tienen pendiente,
y el plan de la desestabilización desde el flanco izquierdo de la patria, para hablar en términos militares. A partir de allí está claro que los países latinoamericanos tienen que empezar a pensar qué hacer. Si el proyecto es generar distorsiones en el ámbito institucional sobre gobiernos que han sido elegidos por el voto popular y solamente cuestionados por algunas franjas opositoras y por los grandes medios de la comunicación integrados en la Sociedad Interamericana de Prensa, es absolutamente razonable que los estados-nación de América Latina, que a su vez están confluyendo hacia una supranación relacionada con una confederación de estados, en el cual cada uno de los países juega el rol de provincias en el mejor de los sentidos, tome alguna determinación para poder avanzar en este camino de unidad y defender los derechos. Está claro que uno de los elementos centrales de esta integración, a modo de autodefensa, es la perspectiva de unidad comercial e industrial. También el desarrollo de obras infraestructurales. Es lógico que el Banco del Sur se ponga en marcha, que se busque el despliegue de una moneda común y que se intente articular las políticas comunes en un continente que es naturalmente complementario y que no tiene por qué competir entre sí, sino religarse, vincularse para lograr un mercado interno amplio que permita un desarrollo industrial potente. También el despliegue cultural, en ese sentido, el desarrollo de medios de comunicación populares y alternativos, algo que el Estado argentino sigue sin ver claramente, es importante para llevar adelante una política conjunta, mancomunada, para reconocerse y poder avanzar en base a criterios comunes, admitiendo las diferencias. Pero hay otro aspecto. El aspecto militar también demanda unidad. El aspecto de planificación para la defensa demanda la perspectiva de actuar conjuntamente en defensa del territorio propio, cuidando las fronteras y dejando afuera los intereses ajenos a la región. Hubo dos ejemplos importantes en los temas de los cuales venimos hablando. Por un lado, Brasil se plantó con claridad, con una visión realmente importante de su rol en el orden latinoamericano ante el conflicto hondureño. Dijo: nosotros sí operamos aquí y nosotros queremos garantizar que se respete el orden institucional en Honduras. Por otro lado, Hugo Chávez, en la República Bolivariana de Venezuela, al ser hostigado por los paramilitares como preludio del arribo norteamericano a las 7 bases mencionadas, dijo a sus tropas que hay que prepararse para una eventual conflagración, ya que él no la quiere, pero si es agredida a Venezuela, va a ser necesario responder a ese tipo de parámetros hostiles en contra de una nación hermana. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es del derecho a intervenir en otros países por parte de las naciones latinoamericanas. Es un tema complejo. Creemos que es importante tomarlo en cuenta porque en este camino de unidad no hay pueblos latinoamericanos extranjeros. Somos pueblos hermanos y podemos ayudarnos entre nosotros. En la historia, Estados Unidos intervino en nuestras naciones sin ningún tipo de prurito democrático, sin ningún tipo de prevención institucional, sin ningún tipo de consideración para con la opinión popular. Por eso vale la pena tomar en cuenta el gesto de autodefensa que nos han enseñado Brasil por un lado y Venezuela por el otro en los conflictos de Honduras en un caso y de Colombia en el otro. Esto es la señal editorial. Gracias por acompañarnos.